onda, chavos? ¿Cómo están? La confesión es un acto poderoso. Es la pieza central de varias religiones. Además, es una parte clave de la investigación del crimen y el trabajo policial. Y cuando algo pesa sobre la conciencia de alguien, el alivio que ofrece puede ser irresistible. Es fácil suponer que solo las personas culpables confiesan sus fechorías o delitos. Después de todo, ¿por qué asumirías las consecuencias de algo que no hiciste? Pero la confesión falsa es en realidad mucho más común de lo que piensas. Las personas confiesan cosas que en realidad no hicieron por muchas razones, pero generalmente implican una enfermedad mental o la presión extrema que la policía y otras personas pueden ejercer sobre alguien sospechoso de un delito. Agotados y confundidos después de horas de interrogatorios, las personas pueden llegar a creer cosas sobre sí mismas que saben que no son ciertas. Las confesiones falsas, ya sea que se hagan por un deseo de atención, por un engaño o en respuesta a una presión mental y emocional, pueden tener consecuencias devastadoras. No solo resultan en que una persona inocente sea castigada por un crimen que no cometió, sino que también dan como resultado que el verdadero criminal quede libre. Así que veamos 6 de las confesiones falsas más locas de la historia. Número 1. Laverne Pavlinok. Según lo informado por el New York Daily News, Laverne Pavlinok confesó el asesinato de Tonja Bennett en enero de 1990. El cuerpo de Bennett fue encontrado tirado cerca de una carretera local después de que la joven fuera vista en los bares locales la noche anterior. Pavlinok le dijo a la policía que había ayudado a su novio, John Sosnowski, a matar a Bennett y mover su cuerpo. Tanto Pavlinok como Sosnowski se declararon culpables. Pero durante el juicio, Pavlinok se retractó de su confesión. La policía sabía que se habían encontrado grafitis en una estación de autobuses en Montana que decían: maté a Tanya Bennett el 21 de enero de 1990 en Portland, Oregon. La golpeé hasta la muerte, la violé y me encantó. Sí, yo estoy enfermo, pero yo también disfruto. La gente asumió la culpa y yo soy libre. La nota del graffiti estaba firmada con una cara feliz. Pero la policía no presentó estas pruebas en el juicio y Pavlinok y Sosnowski fueron condenados, pero había un problema: no lo hicieron. Según informó Los Angeles Times, después de cumplir 5 años de prisión, fueron liberados cuando un hombre llamado Keith Hunter Jesperson, un asesino en serie conocido como Happy Face Killer, responsable de al menos 8 asesinatos, confesó el asesinato de Bennett. Pavlinok dijo a los periodistas que mintió sobre el crimen para escapar de Sosnowski, a quien describió como abusivo. Sosnowski dijo que confesó porque temía recibir la pena de muerte. Número 2. Paul Ingram. En 1988, Paul Ingram era un hombre muy respetado en East Olympia, Washington. Había trabajado para la oficina del alguacil del condado de Thurston durante 16 años y con su esposa Sandy estaba criando 4 hijos. Luego, como informa The New Yorker, sus hijas Erika y Julie, de 22 y 18 años respectivamente, acusaron a su padre de abusar sexualmente de ellas durante años. Con el tiempo, sus acusaciones crecieron hasta incluir rituales satánicos, la matanza de bebés, las enfermedades de transmisión sexual que les dio su padre y la obligación de abortar niños que Paul había concebido con ellas. Ingram inicialmente negó estas acusaciones y su esposa corroboró sus negativas, pero después de consultar con su pastor, Ingram confesó todo y más. Entre Ingram y sus hijas, el escándalo llegó a implicar a Sandy, quien supuestamente observó el abuso de sus hijas, y a varios compañeros del trabajo de Ingram en la oficina del sheriff. Ninguno de los detalles se alineó y casi nada se pudo verificar de forma independiente. Los detalles cada vez más extravagantes y la forma en que Ingram confesaría las cosas después de que se añadieran nuevos detalles hicieron que un psiquiatra consultor sospechara. Cuando recibió una acusación falsa de sus hijas, Paul también lo confesó, lo que indica que en realidad no recordaba lo que estaba confesando. Como señaló Newsweek, algunos creen que Ingram, exhausto y horrorizado, sufrió una ruptura mental que lo llevó a confesar cosas que en realidad nunca hizo. Número 3. Los 4 de Norfolk. En 1997, Norfolk, Virginia, fue sacudida por la violación y el asesinato de Michelle Moore Bosco. Según informó PBS, un amigo de Moore Bosco le dijo a la policía que debería contactar al oficial naval Daniel Williams sobre el asesinato. Williams fue llevado para interrogarlo e interrogado durante 11 horas seguidas. Confesó y fue acusado menos de un día después del crimen.
Hubo una inquietante falta de evidencia real que vinculara a Williams con el crimen. Pero la policía de Norfolk, dirigida por el detective Robert Glenn Ford, desarrolló una teoría compleja de que había varios hombres involucrados en el crimen, y pronto el compañero de cuarto de Williams, Joseph Dick, y otros dos hombres, Derek Tice y Eric Wilson, fueron arrestados. Los tres también confesaron. A pesar de la creciente evidencia de que los cuatro hombres posiblemente no pudieron haber estado involucrados, y una confesión de un hombre llamado Omar Ballard, cuyo ADN coincidía con la evidencia, la policía de Norfolk se negó a limpiar sus nombres durante 20 años. Los cuatro de Norfolk, como se les conoció, afirmaron que el detective Ford era una presencia violentamente intimidante y que en el transcurso de sus interrogatorios, cada uno de los cuales duró entre 8 y 11 horas, ambos se convencieron de que su única esperanza de supervivencia era confesar. Años más tarde, el detective Ford fue declarado culpable de extorsión y de mentir al FBI, y según The Navy Times, la ciudad de Norfolk y el estado de Virginia acordaron pagar a los 4 exmarineros un total de $8.4 millones por su condena injusta. Número 4. Sean Hodgson. En 1979, una joven llamada Teresa de Simón fue asesinada en Southampton, en el Reino Unido, y en 1980, un hombre llamado Sean Hodgson estaba en una prisión en el sur de Londres. Según BBC News, le dijo al capellán de la prisión que había asesinado a de Simón cuando la encontró durmiendo en su coche. Cuando llegaron los detectives para hablar con él, repitió su historia y firmó una confesión, junto con confesiones de otros 2 asesinatos. En su juicio, en 1981, Hodgson se retractó de sus confesiones y afirmó que era un mentiroso patológico, que no podía evitar confesar crímenes constantemente. Pero algunas de las pruebas físicas del crimen parecían implicar a Hodgson y fue condenado por el asesinato de Simón. Como también informa BBC News, décadas después, el análisis de ADN lo descartó definitivamente como el asesino. El ADN implicaba a un hombre que se había suicidado en 1988. Su condena finalmente fue anulada en 2009, cuando Hodgson había cumplido casi 3 décadas en la cárcel, lo que lo convierte en uno de los confesores falsos más antiguos de la historia. Tenía 58 años y murió de enfisema solo 3 años después. Número 5. Los 3 de West Memphis. En 1993, los cuerpos de 3 niños pequeños, Stevie Branch, Michael Moore y Christopher Byers, fueron encontrados en una zanja de drenaje en West Memphis, Tennessee. Los niños se habían ahogado, pero sus cuerpos mostraban signos de mutilación. La policía centró las sospechas en Damien W. Eccles, un adolescente malhumorado y vestido de negro que era considerado un paria social en la ciudad. 2 amigos de Eccles, Jason Baldwin y Jesse Misskelley Jr., también fueron implicados. Misskelley tenía un coeficiente intelectual de 72. Fue interrogado durante 12 horas seguidas, la mayoría sin registrar, antes de confesar finalmente que había visto a sus 2 amigos violar y castrar a los niños y ayudar a someterlos. Debido a que se rumoreaba que Eccles era un creyente en lo oculto, la fiscalía desarrolló la teoría de que los asesinatos habían sido parte de un ritual satánico. Un rumor que la comunidad estaba más que feliz de creer sin evidencias. Misskelley retiró su confesión y no hubo otras pruebas que vincularan a ninguno de los 3 con el crimen. Los 3 fueron condenados y Eccles recibió la pena de muerte. En el transcurso de los siguientes 18 años, los activistas llamaron la atención sobre la difícil situación de los 3 de West Memphis, quienes habían sido condenados por una confesión forzada y un pánico satánico. En 2011, cediendo a la presión pública, la fiscalía les ofreció lo que se conoce como una declaración de culpabilidad de Alford, que les permitió salir de la cárcel, pero siguen siendo oficialmente culpables. Número 6. Jeffrey Descovich. Cuando Jeffrey Descovich tenía solo 16 años, su compañera de secundaria Ángela Correa fue golpeada, agredida sexualmente y asesinada. Como informa The New York Times, Descovich coincidía con el perfil desarrollado del asesino. Y cuando Descovich rompió a llorar en el funeral de Correa, la policía comenzó a sospechar. A pesar de que la evidencia de ADN en el crimen no coincidía con Descovich, fue acusado del asesinato. La policía ofreció la teoría de que Correa había tenido relaciones sexuales consensuales con otra persona antes de ser atacada. Descovich fue interrogado repetidamente en el transcurso de 2 meses y finalmente se rompió durante una sesión con un polígrafo defectuoso administrado sin un tutor presente y confesó a pesar de la evidencia de ADN que muestra que no estuvo involucrado.
Fue acusado y, como informa la revista Pace University, fue declarado culpable y sentenciado a 15 años de prisión. Descovich nunca se rindió. Apeló su condena 7 veces y cuando se agotaron sus apelaciones escribió cartas durante años. Después de intentar convencer a The Innocent Project, una organización que busca liberar a gente acusada injustamente, de que se hiciera cargo de su caso durante años. Finalmente lo logró. 9 meses después de que asumieron su caso, la evidencia de ADN se utilizó para probar que otro hombre había matado a Correa. Descovich fue liberado, demandó y recibió un acuerdo de $1.5 millones y ha dedicado su vida a ayudar a otras personas condenadas injustamente. Muchas gracias a ti por ver este capítulo, pero sobre todo muchísimas gracias a todos los Patreons que me apoyan para seguir haciendo estos videos. Si quieres apoyarme en Patreon, aquí abajo está la liga para ir a mi página. Recuerda compartir el video con tus amigos. Si no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto. Recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también dar clic en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnoldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro.